Un muy buen y excelente día para todos. Soy Carola Aguilera, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de noveno semestre de la Universidad de Minuto de Dios, y en este video realizaré un análisis crítico al discurso teniendo como base el libro La Cuarta Espada del periodista y escritor Santiago Rocanguiolo, y es una comparación del antes y después del personaje Abimael Guzmán. Primero como la persona natural y normal, y luego como el gran Abimael o el presidente Gonzalo, un líder y revolucionario político peruano. Este análisis está enfocado desde tres perspectivas: lingüística, intertextual y social. Bueno, en primer lugar encontramos el análisis lingüístico. Aquí se puede observar una marcada diferencia en el lenguaje utilizado por Abimael Guzmán, primero como les mencionaba anteriormente como persona normal y después como el gran político. Como persona normal a él se le describe como alguien que era muy culto y educado, pues hablaba varios idiomas y tenía también un lenguaje muy refinado. Sin embargo, ya como político y líder de Sendero Luminoso, Guzmán adoptó ya es un lenguaje un poco más ideológico y dogmático. Es decir, que estaba caracterizado por el uso de un discurso que era muy violento y extremista, que en sus propios términos él afirmaba que el revolucionario tiene que llevar una vida, tiene que llevar su propia vida en la punta de los dedos, listo para entregarla. Aquí se puede observar que en su lenguaje político Abimael Guzmán utiliza técnicas de manipulación del lenguaje y por supuesto la retórica, como es la exageración y la simplificación de las ideas, la polarización de ese discurso y por supuesto la deshumanización de sus oponentes, es decir, contrarrestar todas las ideologías, minimizar todos esos pensamientos que tenían las demás personas. Este cambio de lenguaje de Guzmán refleja una transformación muy ideológica que lo llevó a adoptar una postura radical y violenta en la búsqueda incansable de transformar la sociedad, que era lo que él quería. Además sugiere que la ideología, que esa ideología que él estaba empezando a construir, se volvió más importante que su propia formación tanto educativa, cultural y por supuesto su formación personal. Aquí, cuando ya se estudia el lenguaje de Abimael Guzmán como una persona, es importante notar que su discurso era un poco más íntimo y cercano a sus seguidores en la década de 1970. Pero en la transcripción de los textos que hizo el periodista Santiago para este libro, él afirma que hay un pronombre que nunca utiliza y es algo que en lo personal a mí me causó demasiada curiosidad, y es que Abimael nunca dice yo. Su primera persona siempre es plural, es decir, nosotros, y a veces se refiere a sí mismo en tercera persona como el gran presidente Gonzalo, u otras veces es el tema de la dirección central. Es como si no hubiese, o como si él no fuera una persona, no fuera un individuo, sino que fuera una institución, el portavoz de la colmena, como le expresan en el libro. En sus primeras apariciones públicas, Guzmán hablaba en un lenguaje más sencillo y directo, pues utilizaba el tema de las metáforas y ejemplos cotidianos para explicar su ideología y sus planes para el futuro de Perú. Por ejemplo, en una entrevista de 1979, Guzmán comparó su movimiento con un árbol. Nuestro partido es un árbol que tiene un tronco y muchas ramas, es decir que nuestras organizaciones son esas ramas. Sin embargo, a medida que Guzmán se fue convirtiendo en esa figura política un poco más poderosa, obviamente su lenguaje se volvió un poco más abstracto y teórico. Ya en sus discursos políticos después de 1980, Guzmán estaba empezando a hablar en términos generales sobre la lucha de las clases y la revolución, y allí utilizaba un lenguaje un poco más formal y académico, pues así lo meditaba un poco el contexto. Por ejemplo, en su famoso discurso de 1992, Guzmán habló sobre la dictadura de la burguesía y la necesidad él afirmaba que era de destruir el viejo orden para construir uno nuevo. Era importante notar que el cambio en el lenguaje de Guzmán no solo fue un tema de cuestión de estilo, sino que también reflejaba un cambio en su relación con los seguidores, con sus propios seguidores y con el mundo exterior. Ya como era líder de Sendero Luminoso, Guzmán tenía que empezar a comunicarse con una audiencia un poco más amplia y hacer que sus ideas fueran un poco más accesibles y comprensibles para esas personas que no eran parte de este movimiento. Como afirman en el libro, Abimael estaba obsesionado con el tema de la historia, o sea que estaba en letras mayúsculas, ya que él registraba absolutamente todo, escribía todo y pensaba y afirmaba mucho que esos documentos eran fundamentales para la construcción de su propio futuro, del futuro o de la historia. En las reuniones del partido, el peor castigo para sus oponentes era prohibirles firmarles esas actas, porque él consideraba que si no los firmaban, los dejaba fuera del tema de la historia. En cuanto al lenguaje como político, Guzmán fue un orador carismático y persuasivo. Utilizaba técnicas retóricas como la repetición, la exageración y la metáfora, para enfatizar su mensaje y mantener la atención de toda su audiencia.
Por ejemplo, en su discurso de 1992, Guzmán repitió la frase lucha armada muchísimas veces, pues para enfatizar la importancia de la violencia en la lucha revolucionaria que él estaba liderando. Bueno, seguidamente en el análisis intertextual nos permite o es una herramienta fundamental para la comprensión de esta obra literaria, ya que pues al utilizar este enfoque podemos descubrir las múltiples conexiones que existen entre diferentes textos, tanto dentro como fuera del libro que nosotros estamos analizando. En este caso del libro La Cuarta Espada del autor Santiago Rocagliolo, el análisis intertextual nos permite explorar las conexiones entre la historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso con otros eventos y movimientos sociales que han tenido lugar tanto en América Latina y a nivel mundial. Además, este enfoque nos ayuda a entender cómo el autor se inspiró en diferentes fuentes para crear su obra y cómo los temas y mensajes que transmiten ya están relacionados con otras obras literarias y también culturales. Pues a lo largo de toda esta investigación, el autor, Santiago, expresaba el juego que sucedía en su cerebro. Él explicaba que esta ideología determinaba básicamente lo que uno ve en cada lugar y cómo uno lo percibe. Él decía mucho que lo que antes se le parecía terrible, pero pues ya lo había afirmado como cotidiano, lo había asimilado cotidianamente, ahora pues lo hacía sentir culpable y furioso. Pues como quise colocar en una frase importante o que me llamó mucho la atención, es que uno puede escapar de un medio social o de un país, pero nunca o no es posible jamás huir de las propias ideas que tenemos. En el caso ya del libro de La Cuarta Espada podemos ver cómo el autor se basó en diferentes fuentes históricas y periodísticas para recrear la vida de Abimael Guzmán, pero también cómo su obra está relacionada con diferentes movimientos y acontecimientos políticos y sociales en América Latina, como lo es la Revolución Cubana, la Guerra Sucia en Argentina y todo el tema del poder de Pinochet en Chile. Aquí podemos profundizar en la manera en que se construyó este discurso político a lo largo del tiempo y como mencionamos anteriormente, Guzmán fue un líder de Sendero Luminoso, un grupo armado peruano que buscaba una revolución socialista y la toma del poder en el país. Y pues para ello se construyó un discurso que mezclaba diferentes ideas, entre ellas marxistas, con los conceptos de nacionalismo peruano y por supuesto la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que tenía que ver con el quechua. En el discurso político de Guzmán, aquí podemos identificar varios elementos intertextuales que le permitieron construir una narrativa coherente y convincente para sus seguidores. Uno de esos elementos es la utilización de citas y referencias a autores clásicos del marxismo, como lo son Marx, Engels, Lenin y Mao, y pues a través de estas citas lo que buscaba Guzmán era reforzar su discurso y presentarlo como una continuación de la tradición revolucionaria que comenzó con estos grandes pensadores. Aquí Guzmán lo que hacía en este texto de La Cuarta Espada era tratar de imitar el proceso histórico de Mao Zedong, que fue el primero el pensamiento guía, luego fue el pensamiento Mao, el último paso era llamarlo maoísmo, pues que estaba a la altura del marxismo y leninismo. Es importante entender que el ismo significaba que las ideas no eran una aplicación de la doctrina a un país, sino que éstas tenían una validez en las leyes universales. Y por supuesto Guzmán esperaba crear el gonzalismo y convertirse en la cuarta espada del comunismo mundial. Otro elemento intertextual importante en el discurso de Guzmán fue la utilización de las referencias históricas y culturales del Perú. Aquí Guzmán se presentaba a sí mismo como un defensor de la identidad nacional y por supuesto de los derechos de los pueblos indígenas. Y para ello pues él utilizaba ejemplos históricos como lo es la lucha de Tupac Amaru contra el colonialismo español. Y pues de esta manera lo que quería Guzmán era buscar vincular su discurso político con la historia y la cultura de su país. Y pues para presentarse como un político o un líder auténticamente peruano que reforzaba su discurso y sus ideologías. Además pues de estas referencias intertextuales que he mencionado hasta ahora, también podemos identificar el uso de ciertos tropos y figuras retóricas en el discurso de Guzmán. Por ejemplo, pues está la utilización de la antítesis, la repetición y la exageración, pues que son recursos comunes en sus discursos y también en sus escritos. Estas figuras a él le permitían construir tanto una narrativa emotiva y poderosa que era capaz de movilizar a sus seguidores y por supuesto persuadir a toda su audiencia. Bueno, aquí en el análisis social del personaje de Abimael Guzmán, este nos lleva a comprender la influencia de las circunstancias, tanto políticas, históricas y sociales, en su formación y por supuesto en su posterior papel como líder de Sendero Luminoso. Encontramos que Abimael Guzmán nació en una época de gran desigualdad social en el Perú, donde tanto la población indígena como campesina sufría una exclusión sistemática y por supuesto estaba la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite, pues esta era una gran constante.
Ya estos problemas socioeconómicos sentaron las bases para los surgimientos de diferentes movimientos revolucionarios, en este caso como lo fue Senderos Luminosos, que buscaban transformar radicalmente la sociedad y por supuesto acabar tanto con la explotación y la opresión básicamente. Sin embargo, la realidad de Sendero Luminoso era mucho más compleja que la imagen que Guzmán presentaba a sus seguidores. Por ejemplo, la organización estaba compuesta en gran medida por jóvenes universitarios de clase media que se unieron a la lucha armada por motivos ideológicos, pero también pues estaba la opresión y la falta de oportunidades en un país donde el nepotismo y la corrupción eran la moneda corriente. Además, pues está la brutalidad de los métodos utilizados por Sendero Luminoso para conseguir sus objetivos, incluyendo el asesinato de miles de personas inocentes, que pone en evidencia pues la complejidad de las relaciones de poder que operan en una sociedad. El análisis social del personaje de Abimael Guzmán pues permite entender que su liderazgo y el surgimiento de Sendero Luminoso no fueron eventos aislados, sino que se inscriben en un contexto histórico y social en particular. El hecho de que Sendero Luminoso haya logrado movilizar a un gran número de personas, en especial a jóvenes universitarios, revela la necesidad de una reflexión profunda sobre las condiciones tanto socioeconómicas y políticas que llevaron a la radicalización de una parte de la juventud peruana. Es importante hacer un recorrido sobre estos tres enfoques, el lingüístico, intertextual y social, porque es importante entender y analizar, en este caso, el analizar el discurso, para comprender el tema de la historia del desarrollo social, económico, político e histórico que tenemos en América Latina, en este caso puntual en el país de Perú.